No quiero ofenderte, pero de momento no estoy preparada para formar una familia. Tengo que valerme por mí mismo, tengo que ofrecerte una vida decente, sin muchos problemas. Y no es el amor lo que tengo en mente. No creo que sea capaz de corresponderte como te mereces en este momento. Al terminar su monólogo, la miró un poco temeroso de herirla y ofenderla. Pero le resultaba difícil hacer otra cosa. Stella, sin responder a todo lo que había oído, se dio la vuelta y caminó lentamente hacia su casa. Fiodor la siguió, sin saber qué más podía decir, salvo lo último: lo siento. Llegaron a su puerta en silencio. Stella tiró de la puerta y ésta chirrió. Debería estar engrasada, comentó Fiodor. La muchacha, mirando al hombre, esbozó una sonrisa, que no parecía feliz, pero que estaba deliberadamente pintada para ocultar sus verdaderos sentimientos. Le tendió la mano, le besó en la mejilla y se fue a casa. Él no la deseaba. Las palabras de Fiodor no eran en absoluto lo que ella deseaba con fuerza, lo que soñaba, lo que imaginaba apasionadamente en sus sueños. Su discurso fue una ducha fría que la vigorizó y la hizo despertar. Stella estuvo despierta toda la noche, dando vueltas en la cama, asimilando lo que se había dicho, hecho y oído. De repente, ya no estaba donde había estado yendo todo este año. Todo había sido en vano. Fiodor era una ilusión. Recordó a su padre, que había guardado silencio en cuanto la pequeña Stella se le acercó con sus preocupaciones infantiles. Luego a su exmarido, diciéndole lo afortunada que era por haberla elegido. Recordó una por una a las personas que no la querían, o quizá no la querían como ella quería ser querida. Y ahora le parecía diferente de lo que realmente era. Realmente, no necesitaba sus cuidados, no necesitaba aquellos desayunos, conversaciones, calor y cariño. Stella estaba confusa. La muchacha no se presentó al ordeño de la mañana, así que él tenía bastante que hacer, y no tenía tiempo para averiguar qué había pasado. Fiodor tuvo que pedirle a Timofey que, después de ayudar a limpiar el establo, corriera a ver a la muchacha y averiguara qué le había ocurrido. El chico solo encontró a su abuela en casa, que estaba ocupada en el patio, y ésta le contó que Stella se había marchado en el vuelo de la mañana a la ciudad, llevándose a su hijo con ella. Había empezado la sesión de primavera, para la que Stella se había ido unos días antes a prepararse. La abuela le contó a Timofey casi toda la verdad, excepto que la muchacha había empaquetado todas sus cosas y no pensaba volver. Mamá Tania se alegró de oír la noticia de que su hija viviría con ellos por el momento, se alegró de poder pasar tiempo con su querido nieto y derramar todo el amor que había acumulado durante la ausencia de Stella. La chica decidió recomponerse y no desanimarse, así que se lanzó de cabeza a los estudios, donde se encontraba cómoda y bien. Interesantes conferencias sobre historia y filosofía, prácticas en la clase de química, trabajo con el microscopio, todo era interesante e intrigante. Se acordaba de Fiodor, por supuesto, pero cada vez se decía, como un mantra para sí misma, él no te necesita. Al terminar sus estudios, la chica decidió ir a la ciudad de Engels para ver a la mujer que había imaginado y pintado en su mente durante muchos años. No sabía qué le esperaba allí, a quién vería, pero era mejor hacerlo una vez que pensar en ello toda la vida. Llegó a la ciudad de Saratov, que le gustó bastante, bonita, luminosa y abarrotada, y desde allí viajó por el puente sobre el río Volga hasta Engels. Era la primera vez que Stella viajaba tan lejos, sobre todo sola. Le daba un poco de miedo, pero al mismo tiempo este fascinante viaje la cautivó tanto que miraba todo lo que la rodeaba con los ojos abiertos. Al llegar al lugar, Stella decidió, en primer lugar, ir al internado para ancianos y discapacitados, en realidad, por el que vino aquí, y después le apetecía mucho visitar la playa del hermoso río Volga.
Tras presentar los documentos necesarios y pasar por todos los trámites posibles, Stella ya estaba sentada en la sala de visitas. Era un lugar bastante acogedor. Las grandes hojas de las plantas de interior parecían hacerle caer en la ilusión de que era bastante hogareño y agradable, y los bancos colocados a lo largo de las paredes de la sala y vacíos en las horas de la mañana esperaban e invitaban a visitarla a los que hacía tiempo que estaban olvidados en este lugar. En el banco del otro lado de la sala estaba sentado un joven, frotándose nerviosamente la correa de su reloj en el brazo. Era obvio que algo pasaba en su mundo interior en ese preciso momento, algunas preocupaciones y dudas inquietaban al tipo y corroían su sistema nervioso. Stella giró la cabeza al oír el ruido que venía de un lado. Había una enfermera haciendo rodar una silla de ruedas, con una mujer sentada en ella, con la cabeza inclinada hacia un lado y la mirada apagada mirando a un lado y a ninguna parte al mismo tiempo. La niña que hacía rodar el cochecito delante de Stella pronunció las palabras: «Maliavina Lidia Stepanovna, estás embarazada». La niña miró sorprendida a la mujer del cochecito y luego a la enfermera, asintiendo afirmativamente. El médico con el que acababa de hablar advirtió que Lidia Stepanovna estaba inconsciente y no entendía lo que ocurría a su alrededor. Hace 10 años, la mujer fue hospitalizada con fracturas al caer por la ventana de un edificio de varias plantas y sobrevivió, pero estando en pésimas condiciones cuando ingresó en el hospital, consiguieron salvarle todos los órganos vitales, pero nunca podrá volver a caminar. Además, la mujer perdió la cabeza. Se desconocen las circunstancias en que ocurrió todo. Vivía sola en el piso, y la investigación del incidente reveló que la habitación estaba cerrada por dentro en el momento de la caída de la mujer, lo que significa que nadie pudo entrar y empujarla. Esto llevó a la conclusión de que la mujer se había caído sola. Tras pasar el tiempo necesario en el hospital, tuvo que ser dada de alta, pero el médico que la atendió no sabía dónde. No encontró a sus familiares, pero los compañeros entrevistados en el comedor donde trabajaba Lidia dijeron que en algún lugar la mujer tenía una hija y un exmarido, pero la niña era pequeña en aquel momento, y una consulta enviada al exmarido quedó sin respuesta. La mujer fue internada en esta residencia para ancianos y discapacitados. Stella se levantó, dio las gracias a la enfermera y se agarró a las asas del cochecito para llevarlo al jardín del orfanato, donde le permitieron pasear con un residente de la institución. El jardín resultó muy agradable para pasear. Caminos asfaltados, árboles plantados a los lados, bonitos bancos donde ya había jubilados sentados, a pesar de lo temprano de la hora. Stella eligió el lugar más alejado de la entrada del edificio, colocó el cochecito y se sentó enfrente. «Hola, mamá». Habiendo dicho las palabras que había estado diciendo durante tanto tiempo en sus sueños, Stella de alguna manera no lloró, no había ningún sentimiento de parentesco de alma con esta mujer, una mujer completamente extranjera estaba sentada frente a ella. Llevaba el pelo rubio cuidadosamente cortado en un corte recto, el peinado más de moda del momento. Sus ojos azules miraban fijamente sin captar ninguna información del exterior, y tenía las manos cruzadas sobre el regazo, inmóviles. Era una persona que antes había aspirado a muchas cosas, pero que ahora no estaba interesada en nada en absoluto. La mujer volvió la cabeza hacia la niña. «¿Quién eres?». Stella le dijo tranquilamente a la señora que era su hija, que había llegado hasta ella en tren. Sin saber qué más decir, la niña se quedó callada, mirando a su alrededor. El médico, preparándola para la comunicación con su madre, le dijo que podía hablar pero entendía poco, así que Stella estaba preparada para esa conversación. «Tengo una hija, tiene 5 años», Lidia Stepanovna bajó los ojos, mirándose las palmas de las manos, sonriendo al mismo tiempo. «Mamá soy yo, Stella, tu hija. He crecido. Era inútil intentarlo.
por supuesto, pero, no obstante, valía la pena. Le gusta dibujar, dijo la mujer, mirándose las manos sin levantar la vista. Vale, pensó Stella, decidió que no iba a intentar llegar más a su mente. Dejémosla ser como será. La niña le preguntó qué dibujaba su hija, y ella, sorprendentemente, respondió a esta misma pregunta diciendo que lo que más le gustaba era dibujar princesas de cuento. Lo sorprendente es que a menudo dibujaba a distintas chicas con vestidos preciosos, pero eso fue después de que su madre desapareciera. Hay muchas rarezas en toda esta historia. El hecho de que su padre hubiera recibido una petición para llevar a Lidia Stepanovna a su casa era algo de lo que tendría que hablar cuando llegara a casa, pero ¿cómo sabía lo de sus dibujos? De acuerdo, por ahora era importante dejarlo todo, era importante establecer contacto, ser amable, no estresar a su madre, como había advertido el médico. Así que Stella siguió hablando con Lidia Stepanovna al nivel al que podía hablar. Una hora más tarde devolvió a su madre a la enfermera, ya que no se le había aconsejado que socializara durante mucho tiempo hoy, ya que todavía para esta enferma, Stella era una extraña, y tal comunicación podría afectarla gravemente. Cuando salía del edificio, vio al mismo chico fumando nerviosamente en un banco. Al pasar a su lado, le preguntó si podía fumar aquí, ya que este seguía siendo el territorio del internado, a lo que el joven se disculpó y tiró el cigarrillo a la papelera. Se levantó de su banco y quiso salir, así que se ofreció a dar un paseo con ella. Por el camino, hablaron un poco. La mujer a la que visitaba era su madre. Le había dado a luz muy tarde, tenía entonces 47 años. El chico vivió con su madre hasta que cumplió 20 años, entonces Artyom como se presentó se marchó y no apareció por su ciudad natal durante 10 años, y cuando llegó para ver a su madre, resultó que su hermano mayor la había ingresado en una residencia. Ha hecho varios intentos de ver a su madre, pero ella se niega. Hoy la mujer no ha salido y ha dicho al personal médico que no tiene hijos. Los dos parientes se separaron muy mal, su madre desaprobaba por completo sus aficiones y actividades. En realidad, por lo que el chico desapareció de la ciudad y de su vida. Después de separarse de Artyom, salió a pasear por la playa. Era un mes de junio cálido y fabuloso, que le calentó el alma, la acarició con el agua tibia de la costa del Volga y una suave brisa. El río la sorprendió con su vasta extensión de agua. Caminaba tranquilamente, sintiendo toda la agradable energía del agua tibia que acariciaba sus pies. Era un buen momento para pensar, para reflexionar. Las palabras de Fyodor se repetían en su cabeza por enésima vez, deshaciendo todo el calor y la ternura que había sentido. Los momentos agradables de su existencia compartida ya no eran tan cálidos como antes, y la nostalgia que había envenenado su vida desde la infancia había vuelto. La playa no estaba tan abarrotada en el calor de la tarde. Las madres con niños paseaban, las parejas paseaban lentamente de la mano y los jubilados pasaban su legítimo tiempo libre a orillas del Volga. Stella alquiló una habitación en un sanatorio de la ciudad para pasar una semana tranquila en el lugar donde vivía su mamá. Debía intentar establecer contacto con esta mujer, por supuesto, no debía esperar ningún progreso ni mejoría en su caso, pero para su tranquilidad decidió que pasar tiempo con su mamá era más por su propio bien. ¿Dónde poner lo que le pasaba por dentro? ¿Cómo seguir viviendo? ¿Qué hacer en la vida? ¿Para quién trabajar? Tantas preguntas sin respuesta. Todo el último año, a pesar de su deplorable y destructivo final, estuvo lleno de significado y trajo mucha alegría a Stella. Recibió tanta atención y cuidados como nunca había recibido en toda su vida. No le guarda rencor a Fyodor, lo entiende todo. Estaba atravesando un periodo difícil, había planeado crear toda esta granja y hacerla rentable con su mujer, y entonces todo se vino abajo. Podía entenderlo, no se ofendía.
pero no soportaba la sensación de no ser querida, lo que la desesperaba. Era más fácil huir, sin dar explicaciones, sin poner excusas, sin disculparse. Él lo entendería. Sus pensamientos se vieron sorprendentemente interrumpidos. Artyom, el chico del internado para jubilados y discapacitados, estaba de repente a su lado. Se puso a su lado y sonrió. Resultó que el chico también había decidido aprovechar el momento de estar en esta increíble ciudad y dar un paseo por esta misma costa, ya que era la más cercana desde donde habían estado tiempo atrás. Artyom sonreía y ya no estaba tan tenso como en el internado. Caminaba sin zapatos, con los pies descalzos cayendo en la arena, y llevaba un par de zapatillas deportivas en las manos. Es un río increíble, es como un río inmenso. A mí, de pequeño, en mis años de infancia, me parecía tan grande como el mar. Miró a lo lejos, recordando su infancia, que tal vez había pasado bien en este maravilloso lugar. Comenzaron su conversación, compartiendo sus emociones de su estancia en la ciudad, de su visita al internado, comentando sus conversaciones con los médicos de sus madres. Qué agradable es hablar con una persona a la que no volverás a ver en tu vida, a la que puedes, como un psicoanalista, contarle todo lo que te quema desde la infancia. Contar tus ofensas a tus padres, compartir tus preocupaciones. Sorprendentemente, después de esas conversaciones todo resulta más fácil. Artyom empezó su historia desde el principio, porque para explicar por qué su relación con el único progenitor de su vida había resultado así, era necesario empezar no desde el momento en que se habían peleado con su madre, sino mucho antes, desde que él apareció. Su madre tenía 46 años cuando conoció a su padre. Había venido a Engels en viaje de negocios y llevaba aquí 3 meses, ajustando equipos en una empresa. Según la hermana de mamá, se enamoró perdidamente de un hombre alto y señorial, educado y bastante inteligente. Pasaban mucho tiempo juntos. Por aquel entonces, los hijos de la mujer ya habían crecido. El mayor se casó y consiguió una habitación en la residencia de la fábrica, el segundo estudiaba en Saratov y alquilaba una habitación allí, visitando rara vez a su madre. El hombre que apareció en su vida fue como una válvula de escape, una nueva oleada de emociones. Pero se marchó rápidamente, dejando solo recuerdos amargos y el fruto del amor en forma de un hijo. Ella no volvió a verle y nunca intentó encontrarle, su familia le esperaba en su ciudad natal. Artem describe además cómo vivía con su madre, que intentaba hacer de él una persona ideal, enseñándole un orden estricto, llevándole a diferentes grupos de baile, vistiéndole siempre con ropa limpia y bien planchada. El niño recuerda que no le dejaban jugar con los chicos porque podía ensuciarse la ropa. Intentaba no disgustar a su madre, comportarse de forma adecuada para ganarse sus elogios, pero siempre tenía la sensación de que no era él a quien ella quería, sino la imagen que el joven debía visualizar. Su papel en la vida de esta mujer era estar a la altura del ideal. Artem miró a Stesha, y en sus ojos leyó simpatía y comprensión, así que decidió contar las cosas más íntimas que algunos de sus amigos de toda la vida en San Petersburgo, donde vivía ahora, ni siquiera se darían cuenta. Artyom prosiguió con su relato. Todo acabó en un día. El joven, extrañamente, no se sentía atraído por chicas de 20 años, sino por chicos jóvenes. No entendía lo que le pasaba, y no había nadie a quien preguntar. Aquel día su madre llegó a casa una hora antes y entró directamente en su habitación sin llamar. Artyom estaba sentado con un joven en el sofá y, según dijo, él y el otro chico se estaban estudiando mutuamente. La madre no podía perdonarle tal imperfección, su hijo le parecía repugnante y horrible. La mujer miraba a su hijo con un sentimiento de desprecio y asco. Intentó hablar con ella para explicarle algo, pero la mujer no iba a escucharle, diciéndole claramente, «Ya no eres mi hijo».
En ese momento, Artyom dejó de hablar, tratando de comprender si su interlocutor, que escuchaba atentamente el relato, le estaba juzgando. Pero Stella no iba a censurar a un desconocido, escuchó exactamente todo lo que el joven quería transmitirle. Comprendió la historia de la relación con su madre, sintió el dolor del joven. Luego fueron a un café, donde Stella contó su historia. Artyom era un interlocutor sorprendentemente agradable, al que se le podía contar todo. No interfería en su monólogo con sus consejos o censuras, se limitaba a escuchar en silencio, absorbiendo lo que le contaban. Era un joven increíblemente cálido y simpático. Stella le habló de su madre, que vivía en esta ciudad, de su padre, al que había abandonado una vez, de su madrastra, y terminó con una historia sobre la granja donde había empezado su vida feliz, sobre Fyodor, que era sencillamente increíble, pero que no la necesitaba. Los días siguientes transcurrieron al mismo ritmo acompasado. Stella y Artyom llegaban al internado por la mañana, la chica caminaba por la acogedora callejuela, rodando delante de ella una silla de ruedas con una mujer poco comprensiva, y Artyom esperaba en el vestíbulo, frotándose nerviosamente la correa del reloj, luego se levantaba, esperaba a Stella en algún banco y los dos salían a pasear por el terraplén. En el penúltimo día de estancia de la chica en esta ciudad, aún tenía la oportunidad de ver el final feliz de la historia de Artyom, para quien era importante hablar con su madre, oír su voz, sentir cierta aprobación y participación en su vida. Salió, Stella la vio. Era una señora mayor y austera que aparentaba más de 70 años. La anciana miró con altanería al joven, que estaba sentado a su lado como un niño que se porta mal. Mantuvieron una conversación y, aunque a primera vista no tenía un significado definido, era importante para Artyom. Necesitaba tener una conexión con su familia, al menos algún tipo de conexión. Lidia Stepanovna se acostumbró un poco a Stella, empezó a llamarla por su nombre, sin darse cuenta todavía de la importancia de esta muchacha en su vida. Cogía manzanas u otras frutas de las manos de la joven con alegría infantil. Su madre le contaba algunas frases sencillas que habían marcado su vida hacía unos 15 años. Hablaba de cómo cocinaba deliciosamente, de cómo todo el mundo la elogiaba, del gato que vivía con ella, o quizás se lo había inventado. El último día de su estancia, Stella entró en la habitación de su madre y vio una foto suya en la pared. Era una princesa con una tiara en la cabeza y un precioso vestido largo de cuentas. ¿Te gusta? Lo ha dibujado mi hija. Lidia Stepanovna sonrió, mirando orgullosa el dibujo. Stella se acercó a la pared, mirando el dibujo que recordaba. Ese dibujo lo había hecho su mano cuando tenía 5 años, pero ¿cómo había llegado hasta ella? Al despedirse, la niña besó a la mujer en la mejilla y dijo sus últimas palabras: «Adiós, mamá». La mujer la miró, preguntándole por qué se marchaba, y Stella le explicó que tenía que irse. Ese mismo día se marchó, apresurándose a coger un tren, sin saber si volvería a esta ciudad. Disfrutó del viaje en tren, mirando por la ventanilla durante todo el trayecto, contemplando la inmensidad de su país, preguntándose lo grande y poderoso que era. Había una mujer con un niño delante y 2 chicos encima. La compañía era alegre. Durante todo el trayecto charlaron con la simpática mamá, discutiendo los problemas de criar a los hijos, y compartiendo entre sí diversos incidentes de la vida de sus hijos. Echaba mucho de menos a su hijo. Se preguntaba cómo una madre podía dejarla e irse lejos sin ver a su hija, sin saber cómo estaba, si estaba bien, si se encontraba bien. ¿Cómo podía dejar atrás a su hijo? Stella se moría de ganas de abrazar a su hijo, de tenerlo cerca de ella y de aspirar su embriagador olor infantil. ¡Qué bien huele su propio hijo! Su padre estaba trabajando cuando ella llegó a casa. Mamá Tania estaba preparando la cena y Danil estaba en la guardería.
Era un buen momento para hablar, para comentar todo lo que había visto y oído. Las dos mujeres se sentaron a la mesa y Stella empezó a narrar. Al final de su narración, Daniil se sorprendió de que en la pared hubiera un dibujo que Stella había hecho cuando tenía 5 años. Mamá Tania miró por la ventana, luego bajó la cabeza y se miró las manos y empezó a exponer nuevos detalles sobre su familia que llevaban tiempo dando vueltas. De hecho, Lidia Stepanovna escribió tanto a su abuela como al padre de Stella. No deseaba abandonar a su hija para siempre, se fue con el hombre que amaba, pero pensaba volver a por ella cuando hubiera decidido dónde vivir. El padre no iba a regalar a la niña. Sabía perfectamente que ella se sentiría herida sin su hija, sabía cuánto quería Lida a su niña. Sergei no necesitaba realmente a su hija, la utilizaba como venganza contra la mujer que le había herido profundamente traicionándole y dejándole con otro hombre. En el momento de su ausencia, él presentó documentos de privación de la patria potestad, por lo que oficialmente ella no podía llevarse al niño. La mujer vino a recoger a la niña al cabo de un tiempo, pero ni siquiera pudo verla porque su marido se oponía. Se marchó sin su hija. Un día sacó a Tatiana a la puerta de su casa, intentó apiadarse de ella, explicarle lo mucho que le dolía, que al menos quería ver a su hija. Pero mamá Tania no podía llevarle la contraria a su padre, le tenía miedo, así que no pudo hacer nada para ayudarla, le dio lo único que tenía ese día, un dibujo que llevaba en el bolso. Stella lo había dibujado en la guardería y lo metió en el bolso de la madre de Tania para llevárselo a casa, pero se quedó allí. Así fue como esta princesa acabó en la pared de Lidia Stepanovna. Había llegado un telegrama del médico, ella no lo negó, pero Sergei lo rompió, diciendo que se quedara sola, que él no la ayudaría. Eso fue todo lo que Tatiana pudo decir. ¿Cómo podía una mujer interferir en la relación entre su marido y su exmujer? ¿Y qué iba a hacer ella? El niño no era suyo. Tuvieron una breve conversación con su padre. No quería hablar de esa traidora, como llamaba a Lidia Stepanovna, no le importaba cómo se sentía ni lo que le estaba pasando. Stella trató de averiguar sobre el telegrama que había recibido hacía muchos años, en el que se decía que la mujer seguía siendo una inválida, que no tenía más parientes que él. Su padre insistía en que no le debía nada a la señora. Mamá Tania dijo que en el momento de su partida a Engels, 3 hombres vinieron a verla a la vez, era bueno, al menos no el mismo día, la mujer sonrió y miró a su hija enigmáticamente. Uno de ellos resultó ser el padre de Daniil, había llegado a la ciudad por unos asuntos y quería ver a su hijo y hablar con su exmujer. Mientras estaba sentado en la cocina, se quejó a su ex-suegra de que su vida familiar se había desmoronado, su mujer le había dejado por otro hombre y tenía un hijo, así que decidió visitar a Stella y preguntarle si había entrado en razón. También estaba Semyon. No entró en la casa y mantuvo una larga conversación, le dio las flores a Stella y le pidió que le llamara en cuanto volviera la chica. El tercer hombre era Fyodor, que tenía prisa. Cuando se enteró de que su antigua empleada se había ido a Engels, donde vivía su madre, dijo que Stella había hecho lo correcto y se había marchado. Era una hermosa tarde de julio, así que la chica decidió dar un paseo por el parque, no muy lejos de su casa, pero sola. Últimamente no necesitaba a nadie, estaba cansada, no entendía qué le pasaba a su vida, a dónde iba y qué debía hacer. Los últimos acontecimientos la habían cansado, habían pasado demasiadas cosas últimamente. Hombres, tan diferentes, tan característicos, y cada uno con sus propias reglas y normas. Un padre poco dispuesto a acercarse a ella y a ser sincero. Seguía odiando a Lida, ni siquiera quería saber qué había sido de ella. Un exmarido que lo defiende todo,
pensando que toda su felicidad debe consistir en sentarse en una ciudad militar, lavando, cocinando, escuchando sus historias, donde rara vez aparecen historias nuevas, por lo que tiene que volver a contar las viejas 100 veces. Semyon es un buen hombre, amable, dispuesto a responsabilizarse de ella y de su hijo. O tal vez ella no lo conoce del todo bien, porque nunca tuvo la intención de averiguarlo. Y Fyodor, los pensamientos sobre él nunca salían de su cabeza, se quedaban traicioneramente en ella, y por mucho que se dijera a sí misma que todo había terminado, que no habría continuación ni final feliz, nada funcionaba. Se despertaba por la noche, anhelante, como un animal, mirando la luna. En esos momentos la sensación era tal que quería aullar de dolor y de añoranza. De niña, ella y sus amigos discutían sobre si existe el alma y dónde se encuentra en una persona. Ahora sabe la respuesta a esa pregunta, está en algún lugar de su pecho. Es allí donde siente el intenso calor que desgarra su cuerpo, y es allí de donde proceden los gemidos inauditos. La última persona en la que pensó fue Artyom, a quien había conocido en Engels. Fue capaz de irse a ninguna parte y vivir solo en una ciudad extraña durante 10 años, sin su madre, sus hermanos, sus amigos, adquiriendo un entorno completamente nuevo y viviendo sin desempeñar el papel de la persona adecuada. En Peter tuvo la oportunidad de ser él mismo. Se le ocurrió una idea. Pasó un año. Stesha trabajó como enfermera en un internado para pensionistas e inválidos en Engels, alquiló una habitación a una amable señora y llevó a su hijo a la guardería. La chica se enamoró de esta maravillosa ciudad, con sus playas, parques, gente agradable y servicial. Tuvo que dejar los estudios en su ciudad natal, por lo que vivió sin formación profesional. Stesha cuidaba de los discapacitados que había en una planta de un gran internado. Vio a muchas personas solitarias y lisiadas a las que nadie necesitaba. Lidia Stepanovna era todavía como una niña en su propio mundo. Estaba acostumbrada a Stesha, a llamarla por su nombre, a esperarla cada mañana junto a la escalera. Era como si, en su relación, mamá no fuera Lida, sino Stesha. La única conexión que tenía de su vida pasada era con su madre Tania. Era julio y mamá Tania llamó para dar la mala noticia, la abuela había muerto. Un mes después, mamá Tania continuó con sus tristes noticias diciéndome que el corazón de mi padre se había parado y que ahora descansaba junto a mi abuela en el pueblo. La madre de Tania lloraba, persuadiendo a Stesha para que viniera, porque estaba terriblemente triste por vivir sola. La niña cedió a sus súplicas y se fue corriendo con otra mamá, dejando atrás a la primera. Las mujeres caminaban despacio, apoyándose la una en la otra bajo el brazo. Tatiana, con un chal, el rostro ennegrecido por el dolor, seguía contando los últimos momentos de la vida de los que ya no estaban. La abuela murió en paz, mientras dormía. La descubrió una vecina que iba a verla todos los días para hablar con ella y ver cómo estaba. Mi padre enfermó un mes después del funeral, en el que no derramó ni una sola lágrima, se lo guardó todo para sí. Murió en casa, en brazos de Tatiana, y sus últimas palabras fueron: «Gracias, Tatiusa, por todo y dile a mi hija que la quiero». Las damas caminaban por un sendero en un bosquecillo de abedules, donde los pájaros cantaban en su hermoso trino, las hojas de las copas de los árboles crujían, había una paz y una tranquilidad increíbles, como si nada malo hubiera ocurrido, como si todo fuera como debía ser. Aquí estaba el cementerio, que en un pueblo pequeño no era tan pequeño. La abuela y el padre yacían uno junto al otro. La madre había querido mucho a su hijo en vida, solo ella le comprendía e intentaba prevenirle de algunos problemas, solo ella podía perdonárselo todo. No había venido en los últimos años, sin querer ver a su madre, sin referirse a nada, sin engañarla. Nunca necesitó justificar nada ante ella. Siempre supo que ella le entendería.
Stella dejó las flores en el suelo, de pie ante la primera tumba. Mamá Tania se secó las lágrimas, sollozando. Stella permaneció en silencio. Se podía ver en su rostro que una increíble tristeza de pérdida la acechaba por dentro, pero no dejó caer ni una lágrima. «Te pareces tanto a tu padre», dijo Tania, la madre de Tania, y se alejó hacia otra tumba, dejando a la niña sola. La niña se acercó a la tumba de su padre, se puso en cuclillas y apoyó la mano en el montículo de tierra que aún no había tenido tiempo de asentarse del todo tras el funeral. Stella empezó a hablarle de Daniel, al que le gusta trastear con los animales, así que tuvo que comprar una tortuga, que hace ruido por la noche, intentando salir de la caja. Luego empezó a hablar de Lidia Stepanovna, que no recordaba nada malo de su vida, contando solo algunos pequeños recuerdos de lo que había sucedido hacía muchos años. Sobre la ciudad de Engels, donde tanto le gustaba pasear descalza por la playa. Sobre su nuevo trabajo y las muchas personas que sufrían de soledad. Papá no podía ir a ninguna parte, ahora escuchaba en silencio. Stella guardó silencio y, de repente, se echó a llorar. No se secaba las lágrimas, y éstas seguían corriendo por su cara, goteando en el suelo. Stella dijo que quería a su padre, que ojalá se lo hubiera dicho antes. «Sabed, papá, os he perdonado a todos, no es asunto mío, es vuestra vida y os quiero a todos». Stella levantó la mano del suelo, levantándose y mirando a su alrededor en busca de la madre de Tania. La mujer, como si lo hubiera estado esperando, se acercó inmediatamente a ella y le entregó un pañuelo. Las mujeres permanecieron un rato sentadas en el banco, recordando a las mismas personas, y luego volvieron caminando a casa de su abuela. Las señoras estaban agotadas por el día, ordenando la casa, desmontando y guardando un montón de cosas. Había que hacer algo con la casa, pero Stella no quería pensar en ello todavía, le pesaba la cabeza, los pensamientos correctos habían dejado de venirle. Por la mañana temprano, la niña fue al río, donde les gustaba pasar el tiempo. Se llevó un plate, deseando sentarse allí en la orilla y mirar tranquilamente la superficie del agua. Hacía un poco de frío a primera hora en el río, pero el día prometía ser soleado. Stella estaba sentada en una pequeña roca, con la mirada perdida y cansada. Estaba cansada. Y este cansancio no era por el hecho de estar trabajando en la casa, era cansancio mental, agotamiento, que no daba ninguna esperanza de que alguna vez todo se arreglaría, que alguna vez todo esto terminaría. Se oyó un ruido en la hierba detrás de ella y se volvió para mirar a su alrededor. El conde corría hacia ella, jadeando y olfateando todo a su alrededor, seguido de su amo. Se levantó para recibir a estos huéspedes no invitados en su pequeño trozo de orilla, donde pasaba el tiempo en soledad y tristeza. Fiodor la abrazó y no la soltó durante mucho tiempo, como si temiera que si soltaba sus manos ella desaparecería inmediatamente, y Stella lloró. Enterró la nariz húmeda en su chaqueta, y él le acarició la cabeza como si fuera una niña pequeña. Ha pasado un año. Era agosto otra vez, cálido, disfrutando de los últimos días del verano, preparándonos todos para los cambios de la naturaleza. La granja crecía ante nuestros ojos. Ahora se construía una sala aparte para los terneros y se ponían los cimientos de un nuevo taller de fabricación de queso junto a la casa. Stella insistió en elaborar diferentes productos lácteos a partir de la leche, en lugar de limitarse a entregar la materia prima, porque sería más rentable. Había realizado un curso especial de fabricación de queso y ya elaboraba diferentes productos en la pequeña cocina de la casa. Mamá Tania solo se ocupaba de la casa y de su querido nieto, no quería acercarse a los animales, pero le encantaba vivir al aire libre. Recientemente apareció una nueva residente en la gran casa de Stella y Fiodor, a la que dieron una habitación separada.
Lidia Stepanovna estaba tan contenta como una niña de que ahora viviría con su Stesha. Hacía un año, en el río, después de dejar que Stesha llorara sus lágrimas de dolor, Fyodor había intentado explicar aquellas palabras que había dicho, probablemente no de la forma que a él le hubiera gustado. Estaba decidido a salir adelante, a tener una granja próspera, a declararse a la muchacha, y en aquel estado deplorable no sería justo casarse. No quería compartir deudas y problemas con ella, tenía que hacerla feliz. Si a ti también te está gustando, deja un like y suscríbete al canal.